De práctica y ejecución, vamos a realizar estos tres primeros ejercicios en este pequeño video. Tenemos entonces la actividad acá ya resuelta. El primer ejercicio nos dice que cuál de las siguientes sucesiones o progresiones no es aritmética. Entonces buscamos y la única que no es aritmética es la C. ¿Por qué? Porque teniendo claro el concepto de progresión aritmética, sabemos que tienen una distancia fija entre cada uno de los términos. Entre esta la distancia es 1, entre este la distancia es menos 1, y aquí no hay una distancia fija entre los términos de la sucesión. Pasamos al segundo ejercicio, nos dice que calculemos la diferencia de las siguientes progresiones aritméticas y el quinto y sexto término. Recuerde que ya nos está diciendo que es progresión aritmética. Entonces encontramos que la distancia que hay en la primera sucesión es de 11 a 14, la distancia es 3. Y mire que se mantiene esa distancia entre cada uno de los términos. De 14 a 17 aumenta 3 y de 17 a 20 aumenta 3. Entonces tenemos la diferencia o distancia que es 3. Vamos a la B y encontramos que de 1 a 1.5 y de 1.5 a 2 y de 2 a 2.5 la distancia es 0,5, es decir, 0.50. También encontramos que esta sucesión tiene ya el quinto término, 1, 2, 3, 4 y 5. El quinto término es 3. En la A sí debemos hallarla. La C, la distancia o diferencia es de 10 a 5, vemos que disminuye. De 5 a 0 disminuye y está disminuyendo de 5 en 5. Entonces la diferencia es menos 5 o 5, si lo tomamos como una distancia, lo podemos tomar positivo. Tenemos entonces que calcular el quinto y sexto término. En la primera, entonces usamos la fórmula general de una progresión donde nos dice que A sub n en este momento entonces va a ser n5, que es el quinto término. Colocamos la fórmula, nos dice primer término y el primer término en la A es 11, más la distancia o diferencia que es 3 en la primera, y en el paréntesis colocamos el término que vamos a calcular. Como es 5, entonces colocamos, mire, 5 menos 1. Hacemos esta resta, nos da 4, 4 por 3, 12, 12 más 11, 23. Vamos a calcular el sexto término. Lo único que cambia entonces es que acá en A sub n es A sub 6, y aquí donde iba n en la fórmula va a ir 6. 6 le quito 1, nos da 5, 5 por 3, 15, y 15 más 11, 26. Y cumple que la diferencia se mantiene, mire, de 23 a 26 la diferencia es 3. Y así seguimos aplicando esa misma fórmula, esta fórmula para lo demás. En este número B, pues ya teníamos el quinto término, hallamos fácil el sexto, le sumamos a 3 la distancia o diferencia que era 0,5 y el sexto término entonces 3,5 o 3.5. En el C aplicamos la fórmula y obtuvimos los valores. Vámonos al tercer ejercicio. Dice que calculemos la fórmula general de las sucesiones del ejercicio 2. Entonces acá está la respuesta para A. ¿Y cómo lo sacamos? Utilizamos la fórmula de progresiones. Entonces decimos que el primer término es 11, teníamos ya acá resuelta esa fórmula, entonces más la diferencia o distancia que es 3, y lo dejamos enunciado porque acá estamos calculando es el enésimo término, entonces nos queda n menos 1, y así hacemos en las otras. Mire, A sub n, que es el término enésimo, 1, que es la distancia o diferencia, más 1, que es el primer término de la segunda sucesión, más la diferencia o distancia que es 0,5 multiplicada por n-1. Acá en la última entonces tenemos que A sub n es igual a 10, que es el primer término, mírelo acá, y más el producto de la distancia o diferencia por n-1. Y la distancia o diferencia era menos 5. Entonces ahí tenemos los tres primeros ejercicios resueltos.